Vamos a ver cómo es el proceso de carga aérea y cómo se diseña unas instalaciones para su tratamiento. Normalmente, en el modelo tradicional, hay un exportador que habla con un agente de carga o transitario que se encarga de tramitarle toda la documentación y le recoge la mercancía. Este agente de carga la lleva al aeropuerto, muchas veces tiene almacenes cerca del aeropuerto, etc. Y trata con un agente de handling de carga, que es el que se encarga de cargar esta mercancía. Esto que se ve aquí es tanto la mercancía como el flujo documental. Aquí el agente de handling los sube al avión, ya la mercancía se encarga en la compañía aérea que llega al nuevo aeropuerto, y hay otro agente de handling que se encarga de descargar y de realizar todo el chequeo documental. Se lo pasa a un nuevo agente de carga que a su vez con otro medio de transporte lo lleva, a veces pasando por su almacén, a veces directamente, al importador que está esperando esta mercancía. Bien, para diseñar una instalación que sea capaz de atender a este proceso, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Pues primero, la situación actual. Vamos a tener que mirar qué volumen de mercancías se está moviendo, qué capacidades tienen los sistemas existentes, cómo son los flujos y cómo son los procesos, qué accesos hay. Luego estudiaremos las restricciones que tiene el proceso actual y cosas que se pueden mejorar. Y a partir de ahí trabajaremos con estableciendo los objetivos y las estrategias de operación que pretendemos alcanzar cuando acabemos la modificación. Para esto trabajaremos buscando la previsión del volumen de mercancías que queremos alcanzar, qué aviones de carga y pasajeros vamos a utilizar para transportar esa carga, con lo cual qué medios vamos a necesitar para cargarlos y descargarlos. También qué vehículos de transporte por carretera, porque también tendremos que diseñar la parte donde cargan y descargan los vehículos de carretera, y el volumen medio por tipo de avión y por vehículo de carretera, para ver cómo van a ir descargados y cómo tenemos que manejar el paso del avión al vehículo de carretera y viceversa. Veremos también los tipos de mercancía que vamos a manejar, porque en función de unos tipos u otros requeriremos unas instalaciones, pues para productos frágiles, para productos perecederos, para animales vivos, para un montón de cosas que requieren, depende del peso, pues tendrán que ser los sistemas de manejo. Luego, también es importante cómo se va a distribuir la carga en los distintos formatos estándar, o no estándar, pero cómo vamos a subir la carga en los aviones, qué tipo de ULDs vamos a usar o si va a ir la carga suelta, etcétera, para ver cómo consolidamos y desconsolidamos, o sea, cómo abrimos un contenedor, sacamos la parte que va a un sitio y la parte que va a otro y eso es desconsolidarlo, o cómo consolidamos y cómo cogemos carga de distintos sitios y lo metemos en un contenedor que va en un avión a un sitio. Luego tendremos también variaciones diarias, semanales, etcétera, en los dos lados, en el lado tierra y en el lado aire. Luego las necesidades del proceso y los parámetros de handling con todo lo que ya hemos visto antes, y también tenemos que tener en cuenta el porcentaje nacional e internacional y los países de origen y destino para dimensionar pues, la parte de aduanas, de puesto de inspección en frontera, etcétera, toda la parte de tratamiento de lo que es el tráfico internacional. Bien, este es el proceso que seguiremos, sacado también del libro de Joaquín Blanco Serrano. Analizaremos los procesos, analizaremos los flujos, veremos las necesidades de infraestructura en el lado tierra, en el lado aire y las conexiones que debemos tener entre unas y otras. Con todo esto y las instalaciones auxiliares, ya sea comerciales, gubernamentales, de aduanas, de oficinas, todas las instalaciones auxiliares necesarias para que funcione el proceso, con todo eso dimensionaremos nuestra instalación. Haremos un análisis de la operación viendo un análisis de la capacidad de la infraestructura y de la demanda prevista, y con esto ya prepararemos un programa de construcción que será compatible con la operativa actual. O sea, tendremos que ver cómo vamos a ir construyendo, qué vamos a hacer, qué fases vamos a tener para intentar molestar lo menos posible la operativa actual, y un programa de inversiones asociado que nos permita hacer este programa de construcción. Bien, más detallado tenemos los actores de la carga aérea, ¿vale? Que tenemos que desde que sale, pues tenemos aquí el agente de carga, que es el transitario, que hemos visto antes agente de carga, que normalmente se hace cargo del transporte terrestre, lo pasa al transporte de handling, lo sube a la compañía aérea, al llegar a otro aeropuerto otro agente de handling, transporte terrestre, con el transportista, el transitario corresponsal del anterior, que lo lleva al consignatario destinatario también con transporte terrestre. Aquí puede haber almacenes intermedios.
Bien, el flujo físico tenemos que en el punto del agente de handling se recepciona, se almacena, se consolida y hay una entrega. Luego en el avión se recepciona, se prepara la carga, se carretea y se sube al avión. Aquí se saca del avión, se controla físicamente, se almacena y se entrega. Y luego aquí el transitario pues hace una recepción, desconsolidación en su caso, si hay que ir cargada a distintos sitios. Almacenaje, se prepara la carga y se entrega. Y todo esto lleva un flujo documental, que hay que preparar la documentación, hacer el despacho de aduanas, que muchas veces el transitario hace también de agente de aduanas, pero a veces hay agentes de aduanas específicos, entregar la documentación, preparar para el vuelo, el control documental, entrega y facturación ya en la parte de llegada, y lo mismo. En cada paso se prepara una documentación que pasa de un actor a otro. Y luego están los integradores que tienen el sistema puerta a puerta, pues FedEx, DHL, UPS, que tienen sus aviones, tienen sus agentes de handling y hacen el papel de todo junto, de manera que el cliente pues trata siempre con ellos. En este caso normalmente el cliente trata con el transitario y este trata con este otro, y lo del medio está también oculto al cliente, pero aquí una empresa se hace responsable y tiene sus medios en todas las etapas. Bien, aquí para que veáis un poco, llega a la compañía aérea, el agente de handling lo saca hasta el almacenista de distribución, donde hay un agente de carga, pasa a la aduana y ya coge un transportista terrestre que va hasta el consignatario, o puede ir al transitario en un almacén intermedio que luego lo acaba, por ejemplo, lo desconsolida porque ha hecho un envío, en la transitaria ha juntado el envío de varios clientes y en sus almacenes lo separa y manda a cada cliente lo que corresponde. Bien, con esto termino este vídeo.